Estamos ahora en la Casa Museo José Carlos Mariátegui. Esta casa fueron los espacios donde José Carlos Mariátegui no solamente vivió con su familia, sino donde hizo su más rica producción intelectual. Es así que se publica El Amauta y después, posteriormente, su obra emblemática como es Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Recientemente en el Perú se ha estado conversando y debatiendo acerca de los personajes que representan al Perú rumbo a su bicentenario. Uno de esos personajes, indudablemente, es el amauta José Carlos Mariátegui, que nació en Moquegua en 1994 y murió en Lima en 1930. Este año, como parte de las actividades en recordarlo, se ha organizado una exposición por los 90 años de la primera edición de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Esta exposición es resultado del trabajo colectivo de diversas instituciones y se basa en un trabajo de investigación que se ha procesado a través del archivo José Carlos Mariátegui. En esta exposición, que tiene carácter itinerante, y que pronto se encontrará en otras ciudades del Perú y también del extranjero. Lo que se propone es al público estrechar un vínculo con esta obra. Asimismo, como parte del trabajo del archivo, se ha recuperado la mayor cantidad de imágenes de las diversas ediciones peruanas y extranjeras y traducciones de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, lo cual nos da una idea muy precisa acerca del alcance que ha tenido esta obra a nivel internacional. Se trata de casi un centenar de publicaciones y cuyo número se sigue incrementando, porque particularmente se espera en los próximos años nuevas ediciones en Europa y en América Latina. Esta exposición también cuenta con una detallada cronología que ha sido elaborada a partir de cartas, fotografías, dedicatorias, crónicas y reseñas que fueron publicados en diversas revistas y periódicos del Perú y del extranjero. Todo ello en conjunto, pues, nos da una imagen muy cabal de el gran impacto, la gran importancia que tiene los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana y de la obra de José Carlos Mariátegui en general, y que definitivamente en estos momentos nos pone rumbo a ese bicentenario. El archivo José Carlos Mariátegui es un archivo personal que está compuesto por los documentos que han sido producidos o almacenados por José Carlos Mariátegui durante todo el tiempo que estuviera en vida. En algunos casos se mantienen algunos documentos posteriores y básicamente lo que se ha querido hacer en este proceso de esta muestra de los 7 ensayos que acompaña a la obra de José Vera Matos es un poco poner en valor este tipo de documentos y darle una nueva visión al usuario sobre cómo fue el proceso de creación de los 7 ensayos desde la mirada de José Carlos a través de cartas, a través de periódicos, a través de recensiones, a través de la misma publicidad que pudo ser producida y que él resguardó como una forma de archivo personal. Y la segunda muestra era una forma de ver los 7 ensayos dentro de una dimensión mundial. O sea, desde cuando se publica en 1928 hasta esta última, que es una nueva edición de José Vera Matos en el 2018, y todo su proceso en América Latina y en Europa. Desde la primera, podríamos decir que el primer libro que fue traducido, los 7 ensayos, perdón, al ruso. O sea, fue el primer libro traducido en otro idioma y dar un poco a conocer cómo, a pesar del poco tiempo que vivió Mariátegui, su obra igual tuvo un alcance bastante importante, no solamente en Lima ni solamente en Perú, sino también en otros países.
Hay varias cosas que son especialmente interesantes de los 7 ensayos que propone José Vera. Por un lado está esta contraposición entre una estructura que es la del idioma que trae la conquista, pero además de la escritura que también viene con la conquista y con el idioma, y que tiene todo un orden de la sintaxis, de la gramática, pero también de la palabra impresa, de la palabra escrita, y el orden de las paredes que toma como modelo de estas estructuras de piedra que tienen también una tecnología particular, una precisión particular, ¿no? Y hay una correlación entre unos bloques de construcción, le hace letras, palabras, verbos, adjetivos, etcétera, o a nivel de distribución de texto, oraciones, párrafos, capítulos, y hablando del libro, páginas y todo eso, y estos bloques de texto que evocan estas paredes de piedra, ¿no? Eso por un lado es particularmente interesante, pero además hay algo importante, y es el trabajo. Por un lado, el material base es un libro que ofrece un diagnóstico de la situación en el Perú, y que ese diagnóstico está ligado también a las condiciones de opresión que han vivido muchas gentes, que siguen viviendo muchas gentes en este país, y esas opresiones son materiales, son también ligadas a las condiciones de vida, pero también a las condiciones laborales. Y cuando José emprende esta tarea de transcribir un libro, es decir, utiliza un modelo preimprenta, porque esta idea de la transcripción es un rollo medieval esencialmente. Para hacerlo hay una conexión con todo, otra historia de la escritura, pero además también es un trabajo tediosísimo porque implica hacer esta letra pequeñita para escribir, y hay una dimensión altamente laboriosa del trabajo, un poco tortuosa incluso diría, que es interesante conectar con ese diagnóstico que ofrece Mariátegui sobre el Perú y sobre su historia y sobre la desigualdad que él constata y que analiza, ¿no? Pienso que eso es algo especialmente interesante del proyecto. Yo venía trabajando con varios libros de Mariátegui. Había hecho, un año antes había transcrito Ideología y Política, pero comencé haciendo pequeñas transcripciones como un ejercicio visual de las revistas Amaut. Y eso me fue llevando a tomar la decisión de trabajar por primera vez una transcripción de textos, pero pensando en hacer que tenga un resultado en formato de libro en algún momento, ¿no? Y me pareció que este libro, por la importancia que tenía y la relevancia, no solo a nivel nacional, ¿no?, sino internacional, era el idóneo, ¿no? Y mi interés en este proyecto que vengo realizando desde hace un montón de tiempo es cuestionar, ¿no?, las maneras que tenemos de enfrentarnos a la información contenida dentro del formato del libro, ¿no?, como lectores. Bueno, los 7 ensayos creo que tuvo al margen de la tipografía que se utilizó para la portada que tiene, es como, hay como un statement, ¿no?, bien manifiesto. ¿Y en qué medida te sirve, o sea, cuando concibes la estructura visual de
de tus 7 ensayos. Bueno, el trapecio donde está contenido el título es como una pauta que te interesa. Sí. Por momentos desaparece, pero está siempre a lo largo del proyecto, de las 14 páginas que tiene el libro, esa imagen está siempre de alguna manera presente, aunque a veces un poco escondida, ¿no? Pero siempre está ahí.